para no dejarlo de ver. De que termine el año hemos invitado una vez más al abogado César Azabache, cuyas dotes pedagógicas apreciamos mucho, explica cosas complejas de una manera clara, cosa que es rara, no solamente conoce el derecho, sino tiene ese don. Y vamos a hacer un llamado a ese don pedagógico para que nos explique, le explique a alguien que no hubiese entendido, qué es lo que ha pasado en el Ministerio Público. ¿Cómo explicaría usted a un peruano que viene para fiesta, que se da cuenta con esta realidad y no entiende cuál es el pleito, qué es lo que ha pasado en general y qué novedades tenemos en las últimas 24 horas? Porque se atribuyen nuevas afirmaciones al señor Villanueva, que es aparentemente la pieza clave en este complicado rompecabezas, ¿no? Buenas noches, doctor César Azabache. Encantado, Fernando. Cambiaría el verbo. ¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio Público, verdad? Bueno, ha estallado un caso que, en mi opinión, está llamado a sustituir en las portadas de los diarios al caso Castillo, al caso Odebrecht, incluso al caso de los cuellos blancos, ¿no? Esta que está en formación es una nueva de esas crisis terminales a las que, por desgracia, nos estamos habituando. Y ahora compromete, esto es lo que más llama mi atención, a una fiscal de la Nación que adquirió un enorme capital político al final del régimen de Castillo y que aparentemente en esa dirección apuntan los testimonios que están trascendiendo, decidió depredar ese capital político usándolo a favor propio. Entonces estamos en un ciclo, Fernando, en el que nuestra mesa de información se va a repletar de hallazgos. Eso tiene algunas desventajas, ¿no? La principal creo que es que nuevamente entramos en un periodo en el que el protagonista de las historias es un delator. Eso siempre tiene riesgos porque empodera a los delatores tremendamente. Y además usted ha sido un crítico en general del uso del concepto de organización criminal. Además, en este caso también sin embargo, en este caso no lo puedo objetar, porque si lo que está revelando Villanueva es verdad, pues es para esto que se crearon ambas construcciones, organizaciones criminales y redes del delito, ¿no? Mi crítica va hacia el abuso de esa construcción para que la Fiscalía, esto no está ocurriendo aquí, gane plazos y gane excepciones en casos en los que no aplican. Aquí lo que estamos viendo es cómo se despliega una maraña de relaciones que hoy cruzaron los intereses personales de la señora Benavides y han empezado a entrar a cosas tan graves como la organización de formas de acoso legal a periodistas de investigación en el caso Sodalicium. Pero decía... ¿Qué es lo que se ha sabido sobre ese tema hoy? Bien, hoy se ha puesto en evidencia o se ha revelado es que la misma organización que habría estado en el centro del planeamiento de los intereses de la señora Benavides habría aprovechado esa posición para impulsar y sostener casos contra 3 periodistas en concreto, Paola Ugaz, Salinas y Llovera, y lo habría hecho dentro del mismo tejido. Entonces lo que hasta hace unos días era el abuso de la posición ganada por la señora Benavides con el trabajo que hizo con los casos Castillo, se ha convertido hoy, aparentemente, en la descripción de una red multiusos. No importa para qué asunto, siempre podría servir. Eso es particularmente peligroso porque nos muestra una pauta que podría luego multiplicarse en otras direcciones. Aquí es donde vienen, Fernando, las imprescindibles cláusulas de cuidado. No todo lo que se revela en este tipo de olas de información es por sí mismo delictivo. En el caso de las relaciones entre el entorno de la señora Benavides y el Congreso, hay ya un indicador fuerte para observar. La combinación que convierte lo impropio en delictivo es la asociación entre un voto y un archivo de investigación fiscal. ¿Pero se puede probar eso? Sí, por la coincidencia entre los mensajes que cargan incluso PDFs
con proyectos de resoluciones, la fecha de las resoluciones, los beneficiados de los archivos y los votos que emiten. Ahí hay una cuadratura que hay que hacer, que temo no estamos haciendo con cuidado. Pongo un ejemplo. La primera resolución, la que abre esta crisis, que ya es pública, la que produjo la detención del señor Villanueva, hablaba de 40 congresistas aproximadamente, pero no los 40 han ganado archivos a nombre propio. Hay que tener en cuenta que en olas de este tipo, cuando se descubren redes de influencia ilegal o corrupta, se mezclan hechos que pueden no gustarnos, pero que no son delictivos, con otros que sí lo son. Vamos a nuestra propia memoria. Cuando salieron los Vladivideos, así se les llamaba en la transición, había videos de todo tipo y hubo que cernir cuáles tenían relevancia legal y cuáles no. Por supuesto, todos tenían interés periodístico, pero por ejemplo había conversaciones de Montesinos en la misma oficina con el defensor del pueblo de entonces, hablando de indultos de inocentes, y otras de Montesinos con fajos de dinero pagando a broadcasters de televisión. Ahí hay diferencias. Aquí va a pasar lo mismo. Todas las redes de influencia criminal entremezclan acciones, vamos a decirlo, tolerables, nos gusten o no, con acciones delictivas. ¿Cuáles son, en este caso, pónganos ejemplos de tolerables? Pongo un ejemplo. El señor Villanueva, asesor principal de la fiscal de la Nación, yo imagino que además de cometer crímenes y traficar con decisiones de la Fiscalía, puede haberla también representado en reuniones en las que se discuta el presupuesto de la Fiscalía de la Nación, coordinaciones en el judicial sobre la creación de distritos judiciales. Hay un proceso muy interesante de municipalización de la justicia en proceso. Puede haber de todo. Entonces es importante cernir. Puede no gustarnos una serie de cosas que Benavides y Villanueva hayan hecho, pero precipitarnos a creer que todo es delictivo. ¿Y dónde está lo claramente delictivo según las fuentes hasta ahora? Por supuesto. No en el caso del Congreso hay un criterio que está claro. Canjear un voto por el archivo de un caso penal es un delito. Se llama cohecho. Es pagar con moneda legal una decisión política y eso está mucho más allá de lo tolerable. ¿Es solo cohecho o es algo más? Porque es darle posibilidades a delincuentes y a criminales para que sigan actuando. Sí, por supuesto, pero en términos legales es cohecho, ¿no? Es un canje. Ahora, eso convertido además o ejecutado a través de una organización criminal, porque acá estamos hablando de roles estables, permanentes, propósitos de penetración, están todos los elementos. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del sodalicium? Si la información que se ha revelado hoy, influencias para manejar casos en contra de periodistas, también es verificable. En este tipo de asuntos que se están contando, lo que marca el sentido de las cosas son las líneas de tiempo. Es decir, cuándo se promueve un caso, cuándo se evita el archivo, cuántas dificultades hay, cómo se multiplican otros casos, eso también se puede cruzar. Y ahí estamos hablando de utilizar posiciones de influencia para acosar al periodismo de investigación. Ahí tal vez no haya un canje como el que se reputa en estos por lo menos 9 casos en el Congreso, pero hay tráfico de influencias. Venta de posiciones a clientes particulares para obtener resultados legales. Con éxito o sin éxito, es otra cosa. Los allanamientos realizados hoy, y son a 4 personas, entre los cuales un ex ministro del gobierno aprista y un abogado con alguna notoriedad, además de otras 2 personas. El señor Aullón. Sí, sí. A ver, los allanamientos primero tienen una incertidumbre, ¿no? Por desgracia toma tiempo saber qué se encuentra en los allanamientos en este país. Sobre todo de alguien que tiene una experiencia y que no se va de viaje dejando en su casa cosas que puedan incriminarlo, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los allanamientos, Fernando? En el derecho comparado, en las prácticas normales de investigación criminal, una fiscalía pide un allanamiento porque, por ejemplo, un delator le revela dónde está el arma del crimen. Sí. Entonces, o el dinero que se ha obtenido, o la caja fuerte en la que se esconden determinados documentos. Entonces, cuando fuera del Perú se hace un allanamiento, uno se pregunta directamente qué es lo que va a aparecer, ¿no? En nuestro medio, creo que la única diligencia que tuvo ese sentido fue una que se frustró,
el precintado de las oficinas alrededor del señor Chávarri. Claro, que precipitó la caída de Chávarri. Precipitó la caída de Chávarri porque los precintos se rompieron y se sustrajo la evidencia. Temo que hay demasiados casos en los que nuestra fiscalía, hay que decirlo también, nuestras fiscalías han pedido y los jueces les han dado órdenes de allanamiento en pesca, es decir, sin saber qué se busca. Recordemos que los $20.000 en la oficina de Pacheco fueron producto del azar, a tal extremo que no se incautaron, se los devolvieron. Entonces, no vamos a tener claro si esos cuatro allanamientos han sido medidas simbólicas para crear presión sobre los emplazados o han sido medidas dirigidas a un resultado en concreto, sino hasta que se abran los sobres de las evidencias que se hayan incautado para ser lacradas. Y ahí hay una incertidumbre entonces, y no voy a dejar de decir que el rigor de nuestras fiscalías para pedir órdenes de allanamiento no siempre está empatado con resultados eficientes. Eso hay que decirlo. Creo que lo más importante de hoy, dejando en puntos suspensivos lo que pueda encontrarse en esos allanamientos, está en estas declaraciones que vinculan a la misma maquinaria de influencias en una dirección distinta, la de los casos del Sodalicium, que entonces creo hay que empezar a revisar con mucha seriedad. Tenemos que empezar, será tarea para asumir, a revisar las líneas de tiempo y ver si esta información que da Villanueva coincide con el nivel de presiones que han sufrido los periodistas que investigaron a esta agrupación. ¿Cómo ve usted el caso de la congresista Chirinos? Porque ella el domingo por la noche anunció que sabía por fuentes de la policía y de la fiscalía que iba a ser objeto de un allanamiento, cosa que no fue el caso. Pero lo curioso es que ella, como muchos otros, se quejan de las filtraciones que hay en beneficio de algunos. Y en este caso, ella recibió filtraciones, según lo que dijo, de dos fuentes diferentes, ¿no? En general, Fernando, debo decir que el Congreso y muchos de los congresistas relacionados con estas historias pueden empezar a registrar, creo que es el caso, reacciones estereotipadas, ¿no? El desarrollo de los hechos mostró que la información que tenía la señora Chirinos o no era cierta, o no se refería a allanamientos, o no se refería a ella en particular. Me parece extraño que alguien fugue si está seguro de su inocencia y la solidez de sus posiciones, y mi impresión es que la señora Patricia Chirinos ha fugado. Bueno, vamos a ver, dijo que regresaría en enero, que vamos a ver. Previsto, ¿no? Ahora, por otra parte, según el señor Villanueva, la por entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le ordenó que se hospitalizara en una clínica y que desapareciera su celular. ¿Algo de ese tipo se puede confirmar o es solamente el dicho del señor Villanueva? Lo que ocurre es que el señor Villanueva no solo dice que le ordenó internarse, sino que gestionó con el director de la clínica ese internamiento. Entonces, hay una persona adicional, el director de la clínica y el entorno del director de la clínica, que tendrán que explicarnos cómo se produjo ese internamiento. El señor Villanueva salió al día siguiente porque no tenía ninguna dolencia que explique su permanencia en ese centro de salud. Claro, puede haberlo hecho por cuenta propia, puede haberlo hecho a pedido de alguien. No es tan difícil reconstruir las llamadas telefónicas, mensajes o declaraciones de quienes ordenaron un internamiento innecesario. De acuerdo. Pregunta final, porque el tiempo nos vence, sobre Vladimir Cerrón. ¿Qué significa esto? Que un prófugo de la justicia siga queriendo tener una gravitación en la vida política vía tweet. Me parece impresionante, sobre todo porque no sé si está suficientemente claro, pero nuestra policía de investigaciones tiene herramientas suficientes para localizar, por ejemplo, los lugares desde los que se hacen publicaciones digitales. No es tan difícil seguir a una persona sin un entrenamiento específico en este tipo de fugas y demás. Creo que Vladimir Cerrón no tiene esa experiencia. Es bastante sencillo. Salvo que esté operando desde algún país vecino, protegido por un país vecino, la verdad es que su ubicación no parece difícil, ¿no? Entonces, en algún momento tendrá el Ministerio del Interior que explicarnos por qué es tan difícil hallarlo, sobre todo porque además de estar prófugo,
hace un despliegue de comunicación digital impresionante. Eso creo que irrita, eso se ¿no? puede hacer por encargo, ¿no? Si le se puede, a alguien, claro, puede haber un robot a un centro de internet y manda esto. Claro, puede haber un robot haciéndolo, pero la policía de alta tecnología ya debería saberlo, ya debería habernoslo explicado, si fuera el caso, porque incluso saber que es un robot tiene efectos institucionales importantes. Ahora hemos sabido que ha pagado 6.000 soles para contribuir con Antauro Humala. No sabemos si con el dinero público que recibe de la OMPE. ¿O de dónde, no? Sí. Porque además hay el caso más importante de él tiene que ver con el manejo de fondos clandestinos en campaña. Sí, pues. Eso no hay que perderlo de vista. Señor César Azabache, lástima que el tiempo nos haya quedado corto, pero en todo caso creo que nos ha quedado algunas cosas de los temas de fondo en el Ministerio Público y los temas que tienen lugar hoy, temprano, en la madrugada. Muchas gracias y que tenga usted un feliz fin de año. Vamos a hacer una pausa.